¿Planeas viajar de Seúl a Busan? Olvida el avión. Hoy te cuento por qué el bus es el secreto mejor guardado de Corea del Sur. Y quédate para reírte con la divertida vergüenza que pasé por culpa de unos fideos. Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos a aventurar en un viaje increíble desde la vibrante ciudad de Seúl hasta la hermosa costa de Busan. Te voy a dar costos exactos, secretos para evitar el tráfico, cómo viajar en bus por Corea y todo lo que necesitas saber para que tu viaje sea perfecto. Así que, comencemos. Nuestra aventura comienza a las 10:40 de la mañana y si algo tiene que saber de Corea del Sur es que la puntualidad aquí es sagrada. Si el bus dice 10:40, a esa hora se empieza a mover. Para salir me fui en metro directo hasta la estación de buses de Seúl, Seoul Express Bus Terminal. Es súper fácil llegar porque la misma estación de metro se llama así. Desde allí salen todos los buses para prácticamente todo el país. El pasaje de Seúl a Busan me costó exactamente 39.700 wones en un bus clase media. Es un súper precio para la distancia. Un dato clave que debes saber es que hay tres tipos de buses en Corea: el normal, el medio y el premium. Yo elegí el medio y déjenme decirles que es comodísimo. A diferencia de los buses normales en Latinoamérica o el bus normal aquí en Corea, que tienen 4 filas de asientos, el medio tiene solo 3 filas, o sea, vienen 2 asientos juntos y uno solito al lado de la ventana. Tienes muchísimo espacio. El premium tiene solo 2 filas, pero honestamente el medio es el balance perfecto entre economía y comodidad. Ahora seguro te estás preguntando por qué meterse 4 horas en un bus si puedes ir en avión en 1 hora. Ahí está el truco. Resulta que el tiempo total sale casi igual. Si viajas en avión, tienes que ir hasta el aeropuerto de Gimpo en Seúl, llegar con anticipación, hacer la fila, hacer el check-in, el control de seguridad, luego el vuelo y al llegar a Busan, hacer todo el proceso de salida. Además, la distancia desde el aeropuerto de Busan hasta el centro o la famosa playa de Haeundae, que fue donde yo me quedé, es prácticamente la misma que desde la estación de buses. Así que sumando todo, el tiempo es el mismo y en bus te ahorras un montón de dinero. Un super plus de viajar en bus dentro de las ciudades es que Corea tiene una línea especial exclusiva para los buses en sus carreteras, así que te olvidas por completo del tráfico. Gran parte de la salida de Seúl tenía tráfico pesado, casi detenido, pero nosotros íbamos al ritmo perfecto. Por eso se especifica con anticipación que van a ser 4 horas de viaje, ni más ni menos. Otro súper beneficio de viajar en bus es que no tienes que preocuparte por el peso de las maletas ni por el número de equipaje. No hay esas reglas estrictas de las aerolíneas, lo cual es un alivio total si viajas con maletas grandes. Yo llevaba una maleta de 24 kilos, mi morral y una bolsa llena de mis compras. Compré el asiento en las sillas que van juntas y no iba nadie a mi lado. Así que puse todo junto a mí y descansé todo el camino. Por cierto, si te está gustando esta guía y quieres seguir descubriendo Corea conmigo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Recuerda que en el canal ya tienes disponible toda mi serie de Jeju y el video detallado de los costos para viajar a Corea del Sur. Este es oficialmente el primer video de nuestra serie de Busan. Así que quédate en sintonía porque lo que viene está espectacular. A mitad de camino, el bus hace una parada reglamentaria de 15 minutos en un área de descanso. Estas estaciones en Corea son de otro mundo, tienen de todo para comer y bueno, aquí viene mi momento más humilde del viaje. Resulta que yo no había almorzado y vi un puesto de udon, que son fideos coreanos. Delicioso, pensé. Esto sale rápido y nos vamos. Amigos, me demoré solo 2 minuticos más de los 15 minutos reglamentarios. 2 minutos, pues el conductor del bus se bajó y fue a buscarme específicamente a mí.
Cuando me subí al bus, toda la gente me estaba esperando solo a mí. Mi momento más latina, dándose cuenta de que el tiempo en Asia se respeta al segundo. Qué pena, en serio, qué pena. Pero el ludón estaba buenísimo. Y en menos de lo que parpadeas, llegamos a la estación de buses de Busan. Es enorme, súper limpia y los baños son muy cómodos y amplios. Lo mejor es que ahí mismo puedes recargar tu tarjeta de transporte, la T-Money Card, en las máquinas y tomar el metro directamente hacia donde tú hayas elegido ir. La conexión con toda la ciudad es excelente. Para llegar a mi hospedaje usé Naver Maps. Les dejo aquí en pantalla cómo se ve la ruta hacia la zona de Haeundae, que es la playa donde me quise quedar. Me quedé en un hostel, que es un tipo apartamento, tipo estudio, loft, aquí en Corea. Miren lo amplio que es, tiene una habitación súper cómoda, una cama grande, doble, una cocina perfectamente equipada y este baño que está divino y gigante. El baño. Ay, no. Y es lo más barato que he conseguido. De todas las estancias, es lo más barato que he conseguido. Mira. Ay, qué maravilla. Pero lo mejor son las vistas al Skyline de Busan. Como salimos a las 10:40 am, cuando llegué al Airbnb ya estaba atardeciendo. El timing es perfecto para descansar un poco, disfrutar el atardecer y salir a disfrutar la noche. Para refrescarme del viaje, bajé en la noche a la playa de Haeundae. ¡Qué cosa tan hermosa, chicos! Toda la playa y hasta la zona del mar están completamente iluminados. Puedes ver todo perfectamente. Se siente una energía increíble y es súper seguro. En la arena hay como unas bahías de madera donde se presentan cantantes callejeros. La gente se sienta alrededor o enfrente a escucharlos, les aporta dinero si les gusta la música. El ambiente es súper lindo, vibrante, relajado y con una vibra espectacular. De verdad, tienen que vivirlo. Este fue solo el día 1 en Busan y ya estoy enamorada. No se pierdan los siguientes videos porque vamos a conocer lugares increíbles de esta ciudad costera al sur de Corea del Sur que te van a volar la cabeza. Dime en los comentarios si tienes más dudas del viaje en bus, claro que te las contestaré. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, gracias por ver el video, por darle like. Si te sirvió la información, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!